de poder elegir al nuevo Papa. Y para que nos cuente detalles de eso, estamos con un docente de historia de la Universidad de Buenos Aires, además investigador del CONICET. Estamos hablando de José Zanca, a quien ya lo vamos a saludar. José, que también, escribió un libro que se llama Catolicismo y Cultura de Izquierda. Esto fue publicado el año pasado, pero además de un montón de otros trabajos que sin duda hacen de que José sea una palabra autorizada, Mariano, para que nos cuente detalles de cómo esto se va a llevar adelante. Lo tenemos ya José? conectado vía Meet. José, ¿cómo estás? Buen día. Mariano y Sol, te saludamos desde Multimedia UNLAR, el multimedio, la radio de la Universidad Nacional de La Rioja. ¿Cómo estás? Bien, Mariano, Sol, un gusto hablar con ustedes. Igual, el gusto es nuestro. Bueno, José, como para comenzar y preguntarte cómo recibiste la noticia de la muerte del Papa, qué significa esta situación para la Iglesia en el mundo y saber también, ya lo hablaremos seguramente más adelante, pero qué es lo que se viene, ¿no? Bueno, sin duda la elección de Francisco y por supuesto el papado de Francisco fue un dato singular de este siglo XXI de la Iglesia Católica, que había tenido un siglo XX muy agitado, muy movido. Yo creo que el papado de Francisco fue, en muchos sentidos, una continuidad con los cambios que se vienen produciendo en la Iglesia Católica después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente a partir de ese hecho bisagra de la historia del catolicismo, que es el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II, que se realizó entre el 62 y el 65 en Roma, fue un momento muy singular de la Iglesia Católica, porque realmente ahí se rediscute qué quiere decir una Iglesia universal. ¿Qué quiere decir el universalismo de la Iglesia Católica? Sí. ¿Quiere decir que todos tienen que hablar latín y que la misa tiene que ser en latín? ¿O quiere decir que la Iglesia es una institución formada por muy distintas culturas y en la cual hay muy distintas formas de catolicismo? Entonces, ahí se abre otra idea del universalismo posible de la Iglesia, que es un universalismo conectado con las culturas locales, ¿no? Pensemos que en ese momento la mayoría de los cardenales que participaron, la mayoría de los obispos, que participaron en el concilio eran europeos, pero poco a poco eso se fue transformando, es decir, cada vez empezaron a tener más participación los obispos de todo el mundo en ese debate de la Iglesia Católica. Y bueno, más allá de los cambios y continuidades que tuvo el concilio con la llegada de Juan Pablo II a fines de la década de 70, que en muchos sentidos implicó un retroceso en muchas de las cuestiones que el concilio había avanzado, igualmente Juan Pablo II también continuó con esta idea de la Iglesia es una institución universal, por ejemplo, en la construcción de santos, ¿no? O sea, durante el papado de Juan Pablo II se hicieron tantos santos como en toda la historia anterior de la Iglesia Católica, lo cual, ¿qué te está diciendo esto? Bueno, que a cada región, a cada zona, a cada continente podía tener su santo de referencia local. Por supuesto que mantuvo la idea de que la misa moderna, es decir, la misa en cada una de las lenguas de cada uno de los pueblos, de cada una de las sociedades, no hubo un regreso a la misa en latín. Eso es una bandera muy fuerte de los sectores más tradicionalistas, más conservadores, creo que muy minoritarios ya dentro de la Iglesia Católica, pero sí, esta nueva idea de universalismo es la que permite que un Francisco, que es efectivamente un papa que viene del fin del mundo, pueda ser papa, ¿no? Decir, bueno, finalmente la Iglesia no es solamente romana, no es solamente italiana, no es solamente europea, sino que la Iglesia es universal. Y por eso, bueno, incluso un argentino puede ser papa. Y con respecto a esto que vos hablás de ser universal, ¿será posible que sea un papa que no sea italiano ahora o que no sea europeo? ¿Qué se baraja? ¿Qué se dice? Vos que sos un entendido en el tema. ¿Cuáles son las posibilidades, digamos? Ustedes saben que, los historiadores más o menos podemos vislumbrar el pasado, pero somos muy malos para predecir el futuro, así que no me animo a mucho. Lo que sí les puedo contar es que,
así como lo de Francisco, no fue una sorpresa total, porque ustedes saben que ya en la elección de Ratzinger en el 2006, Francisco hace una muy buena elección, digamos, en el colegio. Igualmente, los cónclaves son siempre muy sorpresivos porque no funcionan como una asamblea democrática normal, sino que hay un supuesto ahí, que el supuesto es que el Espíritu Santo está interviniendo en el nombramiento del Papa. Es decir, no es solamente... Claro, no hay encuestas previas, digamos, José. No es como la política, la política diaria, ¿no? Claro. No, por supuesto, hay política. Hay política. Hay rosca, por decirlo de una manera criolla. Sí. Hay conveniencias, hay repartos, eso es así, pero en la narrativa cristiana hay una intervención directa del Espíritu Santo en ese nombramiento, y por ende, bueno, ustedes saben que hay todo un ceremonial vinculado a las misas previas, y, digamos, hay cuestiones también propias, digamos, que se fueron conformando a lo largo de los siglos en la Iglesia Católica para llegar al reglamento que tenemos hoy, ¿no? Bueno, solamente pueden votar quienes sean menores de 80 años. Claro. Eso es una disposición relativamente reciente, es decir, una disposición de Pablo VI, que ya venía viendo que para poder hacer una iglesia más moderna había que ponerle un poco el límite a los... Había una idea que de decidían sobre... Claro. Los obispos más grandes eran más conservadores. Entonces, claro. Primero los obliga a jubilarse antes, o sea, pone una fecha límite para la cual un obispo se tiene que jubilar, se tiene que retirar. Es decisión del Papa si lo retira o no, pero hay una fecha límite, eso es algo de Pablo VI en la década del 70, y después pone un límite para los que puedan votar en el cónclave. Si tenés más de 80 no podés votar. Ahora, hay un dato más, y es que ustedes saben que este cónclave va a estar formado por una cantidad de cardenales que en su 80% fueron nombrados por Francisco. Bergoglio, por Francisco. Entonces uno podría decir, bueno, ahí hay un dato de que va a haber un proceso de continuidad. Bueno. Pero eso no significa que todos los cardenales hayan estado de acuerdo también, ¿no? Con la línea de Francisco, ¿o me equivoco? No, para nada. No. Uno podría pensar, y conociendo un poco a Francisco, Francisco no era un teólogo, es decir, no era un hombre que se guiara, digamos, que le importara tanto el mundo de las ideas, como a otros, como Ratzinger, que sí era un teólogo de fuste, un teólogo que había participado, lo cual no disminuye nada a Francisco, por supuesto. Simplemente que en la iglesia hay distintos roles y distintos papeles, pero sí era un pastoralista, es decir, un hombre que estaba muy preocupado por cómo la iglesia iba a llegar a las personas, cómo el mensaje de Cristo tenía que llegar a las personas, y por otro lado era un político, era un hombre que había hecho mucha política, porque es un jesuita, ¿no? Claro, sí. No hay que olvidarse de eso también. Los jesuitas, eso es un dato muy importante, y la tradición de los jesuitas en la Argentina y en la América Latina, es de una constante participación en la vida pública de cada una de sus sociedades, no es algo novedoso de Francisco. Entonces, él, de alguna manera, uno podría decir, fíjense que organizó hasta el último instante de su presencia, por lo menos pública, que fue su sepelio, ¿no? Toda la ceremonia la organiza él y la transforma él. Entonces, ahí es cierto que no está claro quién puede ser elegido papa. El hecho de que él haya nombrado a tantos cardenales no significa que vaya a ser alguien de la línea de Francisco o igual a Francisco, porque dentro del colegio también funcionan los liderazgos y los carismas personales, y esos elementos hay que tenerlos en cuenta. Hablábamos de este porcentaje de sorpresa cuando Francisco fue elegido papa, o cuando Bergoglio fue elegido papa. ¿Corre lo mismo para esta elección, para este cónclave, con la posibilidad de un papa negro? ¿Puede ser sorpresa, digo? Puede ser sorpresa, sí, por supuesto. Cualquiera de los cardenales, ustedes saben, cualquiera de los cardenales que entra al cónclave puede ser elegido papa. Sí. Hay un cardenal que es el cardenal Sara, que es el que está más nombrado como
posible, que es un hombre conservador, que viene de la línea conservadora, que tiene posturas conservadoras en relación a la diversidad de género, en relación a la homosexualidad, digamos, que está en contra, incluso lo hizo públicamente, de muchas de los gestos y de las reformas que incluyó Francisco. Es decir, un poco hay que tener en cuenta que el papado es una monarquía. Sí. Es una monarquía electiva, pero una monarquía al fin. Y como toda monarquía, el poder reside en esa cúpula, y las monarquías, por lo menos desde el siglo XIX, fueron perdiendo su poder real y efectivo. No tienen ejércitos, no tienen un territorio, digamos, el Vaticano es un territorio muy pequeño. O sea, los monarcas reinan pero no gobiernan. Uno podría decir lo mismo del Papa, reina pero no gobierna. Claro. Entonces son sus símbolos, son sus gestos lo más importante, lo que la sociedad decodifica. Y lo que pasa desde el concilio para acá, y un poquito antes también, es que la Iglesia se dio cuenta de que existe algo que se llama la opinión pública, que tiene que tener un vínculo sano con la opinión pública, que la Iglesia no es una entidad cerrada, que haga lo que quiera, bueno, el mundo lo va a obedecer igual, sino que al contrario, la opinión pública es algo muy importante, ¿sí? Entonces, los gestos de un papa, ¿sí?, se vuelven importantes para la sociedad. Por eso es muy importante Francisco, porque Francisco es el primer papa, elegido papa, que fue ordenado sacerdote después del Concilio Vaticano II, porque Francisco fue ordenado en 1969. Los papas anteriores habían sido ordenados antes del Concilio Vaticano II. Nada, eso es un dato a tener en cuenta para pensar en qué significó en relación a ese momento bisagra de la historia de la Iglesia el pontificado de Francisco. ¿Y hay posibilidad que alguno de los cardenales que hoy participan, argentinos, digo yo, ¿no?, tenga la posibilidad de llegar o de reemplazar a Francisco, digamos, en este cónclave? Digamos, existe, porque no se lo nombra a ningún argentino, ¿no, José? Digamos, esa es la realidad, pero tampoco en algún momento se lo mencionaba a Bergoglio, aunque había tenido sí una buena performance anteriormente, pero a ver, ¿no se baraja la posibilidad de que un argentino nuevamente esté en ese lugar? No, yo repito, no me juego por nada, ni hago ningún tipo de anticipación. Creo que tiene que ver con que los nombres de los argentinos que van a participar en el cónclave con derecho a voto, porque hay varios cardenales argentinos que no pueden participar por su edad, claro. Es decir, no pueden votar, no pueden ingresar a votar, pero sí participan en las reuniones previas, y hay una figura muy importante que es Sandri, que es un hombre que es un argentino que si bien vivió la mayor parte de su vida en Italia y es un hombre criado, digamos, en la Iglesia Católica, esas figuras que un poco cortan sus lazos de nacionalidad y son hijos de la Iglesia. Sí. Si bien uno puede pensar que ahí está manejando un poco por detrás, él no puede votar ni puede ser elegido, obviamente, porque el elegido tiene que estar en el cónclave, tiene que estar adentro del cónclave, a diferencia de otras épocas. Ninguno de los argentinos que participan me parece que tiene el perfil alto que tenía Francisco, ¿no? Hay un jesuita, está el cardenal Poli, es decir, hay una serie de figuras, pero ninguna de ellas me parece que tiene el perfil que había tenido Bergoglio en los años previos a su llegada al pontificado, lo cual igualmente no quiere decir que no nos dé una sorpresa al Vaticano. Bien. Bueno, el 7 de mayo es la fecha que se eligió para que comience el cónclave, ¿no? Exacto, sí, sí. Y ese día se va a determinar, contanos un poquito, o contale a la gente, en realidad, aquellos que nos siguen a través de nuestro multimedio, ¿cómo ese es el sistema? Digamos, el 7 comienza, y ¿cuándo finalmente podemos tener ya la nueva figura papal, el nuevo nombre? No, el 7 comienza, bueno, la misma elección del Papa es una ceremonia en sí, ustedes saben, hay una serie de misas previas, digamos, cónclave se encomienda a Dios para tomar una decisión, digamos, que esté acorde a la expectativa del Espíritu Santo. Y después, por supuesto, hay una serie de votaciones, hay una primera votación y después hay una serie de votaciones que se hacen durante los días posteriores. El cónclave es una institución que se fue reformando a lo largo de los años, ¿no? Porque en un momento, en una época los cónclaves
me refiero a la Edad Media, ¿no? Podían durar años. Es decir, y que, bueno, un poco los papas posteriores para ir achicando este tiempo. De hecho, la idea del cónclave nace de una reunión en la que no se decidían, y bueno, los laicos terminan encerrando a los cardenales en una iglesia y dijeron hasta que no haya una resolución no salen. Papa, no salen de acá. Claro. Y lo que hacían muchos papas muchas veces era irles cortando la comida, les iban a medida que se extendía demasiado el cónclave, lo que hacía la curia, lo que hacían era irles dando cada vez menos alimento como para que se decidiera. Decidan, muchachos. Claro, les iban cortando los víveres como para que tomaran una decisión finalmente, ¿no? Porque no se extendieran tanto en el tiempo. Bueno, el cónclave no tiene un límite. Ustedes saben que también el tiempo que se demora la iglesia, el cónclave en tomar la decisión, es leído por la opinión pública, es leído por la sociedad, puede ser un síntoma de una falta de acuerdo. Exacto. Claro, la presión social antes, también es importante, ¿no? Esto que vos mencionabas antes también. Ahora la iglesia es mirada con otros ojos. Exacto. Hay una gran expectativa. Lo que pasa es que, y acá hay algo interesante para tener en cuenta también. Una cosa es lo que esa opinión pública y esa sociedad, que en su mayoría no es practicante, que en su mayoría, en muchos casos incluso no pertenece a la Iglesia Católica, espera. ¿Sí? Tiene expectativas sobre la Iglesia. Y otra cosa es la Iglesia en sí. La Iglesia en sí, con sus dinámicas internas, con quienes sí van a la Iglesia, incluso uno podría decir, con quienes sí sostienen a la Iglesia económicamente. Claro. Hay episcopados y episcopados, ¿no? Claro, hay episcopados, no es lo mismo el episcopado de los Estados Unidos o el episcopado alemán, digamos, que tienen un ingreso, digamos, que aportan que otros episcopados. Igualmente la Iglesia es una institución que tiende a la horizontalización, digamos, no es que se paga el papado, pero por supuesto que hay diócesis y hay episcopados que tienen un peso propio, y hablar de los italianos, por supuesto, que ya hay dos candidatos, dos nombres que están ahí dando vuelta, ¿no? El de Parolin y el de Zuppi. Por supuesto que los italianos siempre son candidatos por motivos obvios, históricos, geopolíticos, etcétera, etcétera. Pero, bueno, se van haciendo votaciones, y ustedes saben que quienes hayan visto la película Cónclave, y si no la vieron, por favor, véanla, se van construyendo de alguna manera, van quedando seleccionados de a poco, no por un sistema formal, pero sí la misma dinámica del cónclave va haciendo que vayan quedando pocos candidatos, ¿sí? A medida que se va viendo que los que menos votos tienen menos posibilidades, entonces se va orientando de alguna manera la opinión de los cardenales hacia aquellos candidatos que dentro de las opciones les parecen más potables, más viables. Bien. Bueno, José, es muy interesante, queremos agradecerte tu tiempo, gracias por haber estado allí del otro lado, por habernos clarificado y habernos dado también un poco de información en lo que tiene que ver, y también tu parecer en lo que, aunque no quieras decirlo, por ahí orientarnos a ver qué es lo que viene, cuál es la próxima iglesia que tendremos, quienes habitamos este mundo y que somos cristianos, ¿no? Y también, ¿no?, preguntarnos qué iglesia se viene, claro, Mariano, exactamente, ¿no? Porque eso también es interesante, José, sin duda. Sí, por supuesto. Yo lo comentaba los otros días, yo creo que la iglesia lo da cimbronazos, no los dio Francisco en sus primeros años. Ustedes recuerden que la primera encíclica que él que emite durante su pontificado está escrita a medias con Ratzinger, es decir, hay una idea de continuidad. Digamos, la continuidad es algo muy importante para la tradición católica. Es decir, la idea en la narrativa del catolicismo es que nunca nada cambia. Claro, exactamente. Puede cambiar las formas, pero el fondo es siempre el mismo. Entonces los cambios siempre son introducidos en una narrativa de la continuidad. Por ende, uno no espera una revolución, un cambio violento, sino por lo menos un discurso de la continuidad. Después, como todo, ¿no?, hay que verlo marchar. Exacto. Bueno, gracias, José, te mandamos un abrazo, que estés muy bien, gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes. Que estés muy bien, gracias. Hemos hablado con José Zanca, él es docente de Historia de la UBA e investigador de CONICET, autor de libros Catolicismo y Cultura de Izquierda, publicado